Hay encuentros que no pueden explicarse con lógica. Personas que llegan a tu vida y desde el primer instante sientes que no son desconocidas. No es un comienzo, es un regreso, como si tu alma las recordara aunque tu mente no comprenda cómo. Tal vez alguna vez te ocurrió, una mirada, un instante, y algo dentro de ti se encendió. No fue su rostro, ni su voz, ni lo que dijo. Fue algo más profundo, un reconocimiento silencioso, un suspiro del alma diciendo, es aquí, como si tu energía hubiera estado esperando exactamente ese momento. A lo largo de siglos, muchas tradiciones han hablado de las almas que se encuentran una y otra vez en diferentes vidas. Amores que no comienzan, amores que continúan. Por eso a veces, estos vínculos se sienten tan intensos, tan familiares, tan inmediatos, y pueden asustar, porque parecen demasiado profundos para ser nuevos. Y entonces surge la pregunta, ¿y si ya nos habíamos amado antes? Aquí no se trata de teorías, ni de pruebas visibles. Se trata de intuiciones que aparecen sin avisar, de emociones que nacen sin explicación, de palabras que salen solas como si vinieran desde muy lejos. A veces las decimos sin pensar, a veces las escuchamos y algo dentro se estremece. Frases que parecen simples, pero llevan memoria, llevan historia, llevan alma. Hoy te invito a un viaje distinto, hacia el lenguaje secreto del amor que trasciende el tiempo. Vamos a explorar 7 frases que muchas personas han dicho o escuchado cuando sienten que su pareja no pertenece solo al presente, sino que ya había estado con ellas en otra vida. Quizá tú también las hayas dicho, quizá las hayas oído, quizá hoy reconozcas algo que ya sabías sin saber. Este no es un análisis racional, es un viaje emocional, espiritual, vibracional. No importa si crees en la reencarnación, lo que importa es lo que sientes cuando algo dentro de ti murmura. Esto ya lo viví contigo, porque a veces el alma recuerda primero, antes que el cuerpo, antes que las palabras, antes que las explicaciones. Cuando dos almas se reconocen, se hablan en un idioma que no se puede aprender. Si estás aquí, es posible que tú también hayas sentido eso, esa conexión que no se fabrica, esa complicidad que no se ensaya, ese amor que parece haber empezado mucho antes del primer encuentro. Tal vez lo viviste con tu pareja actual, o con un amor que se fue demasiado pronto, o tal vez lo estás esperando, porque tu alma ya sabe cómo se siente. Hoy solo escucha, no con los oídos, con el corazón. Algunas de estas frases te harán sonreír, otras pueden traer lágrimas suaves, pero todas llevan un mensaje. El amor verdadero nunca empieza de cero, solo continúa el viaje. Respira, suaviza el pecho, abre el alma y acompáñame, porque quizá, entre estas palabras, reconozcas a esa alma que no es nueva, sino eterna. Frase 1. Siento que te conozco de antes. Hay frases que no se piensan, solo nacen, se escapan, se dicen sin intención. Son palabras que vienen del alma, no de la lógica. Y esta es una de ellas. No es un cumplido, no es un intento de seducción, es un reconocimiento. Una chispa silenciosa que aparece cuando dos miradas se cruzan y en lugar de extrañeza, surge algo familiar. Pero, ¿cómo puedes reconocer a alguien que nunca has visto? ¿Cómo puedes sentirte en casa con alguien que acaba de llegar? Para muchas almas, la respuesta es simple. El alma recuerda. Recuerda otras vidas, otros rostros, otros abrazos. Recuerda encuentros que dejaron huellas tan profundas que ni el paso del tiempo, ni el cambio de cuerpo, pudo borrarlas. Cuando esas almas se encuentran de nuevo, no importa dónde, ni cuándo, ni en qué circunstancias, se reconocen en el silencio. Es como si dijeran, ah, ahí estabas, te estaba buscando. Te cuento una historia. Marina tenía 32 años cuando conoció a Tomás. Coincidieron en una librería pequeña. Ambos tomaron el mismo libro al mismo tiempo. Se rieron, se miraron. Y en esa mirada, algo se movió. Sin pensar, Marina dijo, siento que te conozco de antes. No lo dijo como quien busca llamar la atención. No fue una frase bonita. Fue una verdad que se deslizó desde algún lugar profundo. Tomás no respondió. Solo la miró, con la misma sorpresa en los ojos. Meses después, Marina describió aquel instante así.
No fue amor a primera vista, fue reconocimiento a primera vibración, como si su pecho recordara un abrazo que aún no había ocurrido. En regresiones espirituales, muchas personas relatan lo mismo. Dicen que conocieron a esa alma en otra vida, a veces como pareja, a veces como amigo, a veces como guía, incluso como adversario, pero siempre unidos por un lazo que no se disuelve al morir. Solo espera el reencuentro. Por eso cuando alguien te mira por primera vez y te dice, siento que te conozco, tal vez no está reconociendo tu rostro, está reconociendo tu alma. Y esa frase tan simple, tan breve, puede ser el eco de un vínculo que ha viajado siglos. A veces se dice con una sonrisa suave, otras con asombro, y en ciertas ocasiones con lágrimas que la persona no sabe explicar. Es como si algo dentro dijera, te estuve esperando. No es un recuerdo claro, no hay nombres, no hay fechas. Es una emoción, una certeza tranquila, un hilo invisible que se tensa en el momento exacto en que las almas se vuelven a encontrar. Si alguna vez lo sentiste, si conociste a alguien y supiste, sin poder explicarlo, que ahí había algo más, escúchalo. No lo descartes, no lo minimices. Tal vez es una señal, un mensaje, una memoria que intenta despertar, porque las almas no olvidan a quienes han amado. Solo esperan el momento perfecto para decir, aquí estoy, de nuevo, para continuar lo que dejamos pendiente. Frase 2. Desde que te vi, algo en mí despertó. Hay miradas que no solo observan, despiertan, no con sobresaltos, no con miedo, sino con la sensación suave de haber recordado algo que ni siquiera sabías que habías olvidado. Es una frase que muchas personas pronuncian en los primeros días, o incluso en los primeros minutos de conocer a alguien especial, y no saben explicarlo. No saben qué fue exactamente lo que se despertó. Solo saben que, desde ese instante, ya no son los mismos. A veces es un impulso, a veces una certeza tranquila, una emoción que aparece de golpe sin pasar por la lógica. Y cuando aparece, lo cambia todo. En el plano espiritual, se dice que cuando dos almas conectadas se reencuentran, se activan memorias dormidas. Recuerdos que no son mentales, son emocionales, sutiles, profundos, fragmentos de otras vidas, de otras historias, que viven en ti como semillas esperando el momento exacto para florecer. Y ese momento suele ser un encuentro. Te cuento algo. A Sebastián le había pasado de todo. Amores intensos, relaciones largas, despedidas dolorosas, pero nada lo había transformado. Hasta que conoció a Laura. Ella no dijo nada extraordinario. No lo miró de forma dramática. No hubo música, ni magia visible. Pero cuando se despidieron ese primer día, Sebastián sintió algo físico, como si una puerta interna se abriera. Esa misma noche le dijo a su hermana, no sé qué me pasa, pero desde que la vi, siento que algo en mí despertó, como si hubiera recordado quién soy. Y no era amor todavía, era otra cosa, un movimiento profundo, un despertar del alma. Muchos relatos espirituales dicen lo mismo. Hay almas que no vienen a acompañarte, vienen a despertarte. Y cuando aparecen, no necesitas tiempo para sentirlo. Lo sabes desde el primer segundo. No se trata de idealizar, no se trata de fantasía. Es algo más antiguo, más verdadero. Es como si esa persona tocara una cuerda exacta dentro de ti, una nota que llevaba tiempo queriendo sonar. Por eso esta frase es tan poderosa. Desde que te vi, algo en mí despertó. Porque no habla solo de atracción, habla de transformación. Habla de ese momento en que, al encontrar a alguien, algo dentro de ti se enciende. Un propósito, una emoción olvidada, una parte dormida de tu alma. Y eso no ocurre con cualquiera. Si alguna vez sentiste ese pequeño temblor interno al conocer a alguien, si supiste desde el primer día que tu vida no iba a seguir igual, escúchalo. Puede que no sea coincidencia. Puede que esa alma haya venido a recordarte quién eres. Porque a veces, el amor verdadero no entra haciendo ruido. Llega como un despertar suave, silencioso, pero irreversible, y se resume en una sola frase. Desde que te vi, algo en mí despertó. Frase 3. Es como si supiera exactamente cómo cuidarte. Hay gestos que no se aprenden. Hay cuidados que no se explican.
Hay personas que no necesitan preguntarte cómo estás para saberlo. Personas que llegan justo en el momento en que estás por quebrarte, con la palabra exacta, con el silencio justo, con el abrazo que no pediste, pero necesitabas. Y entonces, alguien dice, es como si supiera exactamente cómo cuidarte. Y tú, sabes que es verdad. No hay torpeza, no hay dudas, no hay ensayo. Solo hay una comprensión profunda, como si esa persona conociera tu alma desde hace mucho tiempo. En lo espiritual, se dice que las almas que han caminado juntas en otras vidas desarrollan una sabiduría emocional mutua, una intuición que no se construye, se recuerda. Y cuando esas almas vuelven a encontrarse, esa sabiduría despierta. Por eso hay parejas que, sin conocerse demasiado, se entienden con solo mirarse. Saben cuándo hablar y cuándo callar. Saben cómo consolar, sin preguntar. Saben cuándo acercarse y cuándo dar espacio. Te cuento algo. Ana siempre decía que no confiaba fácilmente, que no era de dejarse cuidar, que prefería ser fuerte antes que vulnerable. Hasta que conoció a Elías. No fue algo rápido, no fue intenso al principio, fue lento, suave, natural. Una noche, después de un día pesado, Ana rompió en llanto sin motivo aparente. Y Elías no hizo preguntas. Solo se sentó a su lado, le tomó la mano y le acarició la cabeza como si supiera exactamente qué parte dolía. Más tarde, ella le preguntó, ¿cómo supiste hacer eso? Y él respondió, no lo sé, solo sentí que era lo que necesitabas. Ese tipo de conexión no se improvisa, no se aprende, no se ensaya, se recuerda, porque el alma guarda lo más importante, cómo cuidar, cómo sostener, cómo sanar. Y cuando una alma te ha amado antes, es posible que, al encontrarte de nuevo, sepa instintivamente cómo protegerte. Por eso cuando alguien dice, es como si supiera exactamente cómo cuidarte, no lo tomes a la ligera. Puede ser una señal, un vínculo antiguo, una promesa que no se rompió, un amor que no terminó. Si has sentido esto con alguien, si alguien te entiende sin que hables, si sabe estar sin invadir, si te da lo que tu corazón pide aunque tú no lo digas, tal vez esa persona ya te cuidó antes, tal vez fuiste su refugio, tal vez fuiste su hogar, tal vez fuiste su amor en otra vida, y ahora ha regresado para devolverte el cuidado, porque hay formas de amar que no se olvidan, solo esperan otra vida para volver, y a veces quedan resumidas en una sola frase. Es como si supiera exactamente cómo cuidarte. Frase 4. Contigo todo es fácil, como si no hubiera nada que aprender, solo recordar. Hay relaciones que llegan con tormenta, con dudas, con pruebas, con esfuerzo, y hay otras que llegan como un suspiro. No se sienten como un comienzo, se sienten como un regreso, como si no estuvieras aprendiendo algo nuevo, sino retomando algo que quedó pendiente. Por eso aparece esta frase, suave, sencilla, pero profunda. Contigo todo es fácil, como si no hubiera nada que aprender, solo recordar. Porque no hay manual, no hay instrucciones, no hay miedo a equivocarse. Las palabras fluyen solas, las risas aparecen sin motivo, el silencio no incomoda. En regresiones espirituales, muchas personas describen exactamente lo mismo. Relaciones que no se construyen desde cero, relaciones que simplemente continúan. Es como si el amor ya estuviera ahí, esperando ser despertado otra vez. Te cuento algo. Julia y David venían de historias difíciles. Julia, de una relación llena de malentendidos. David, de una ruptura que le dejó miedo a volver a amar. Sin embargo, cuando se conocieron, algo fue distinto. No hubo grandes declaraciones, no hubo promesas, no hubo prisa, solo conexión. Un día, sin pensarlo, Julia dijo, no siento que esté aprendiendo a estar contigo, siento que lo estoy recordando. Y David no se sorprendió, solo sonrió, porque sentía lo mismo. El alma tiene memoria. Cuando dos almas que se amaron antes se reencuentran, no necesitan explicarse demasiado. Los tiempos se alinean, los gestos coinciden, las heridas encuentran descanso, no porque la relación sea perfecta, sino porque hay una familiaridad profunda, un reconocimiento que va más allá de lo visible. Es el alma diciendo, ya hemos estado aquí,
Por eso, cuando alguien dice, contigo todo es fácil, como si no hubiera nada que aprender, solo recordar, no está hablando de comodidad superficial, está hablando de un vínculo antiguo, de un amor que ya existía, un amor que regresa, que continúa, que se reencuentra con más conciencia. Si alguna vez sentiste eso con alguien, si desde el primer momento todo fue suave, claro, natural, tal vez esa persona no era nueva, tal vez ya habían amado antes, y ahora solo están recordando cómo hacerlo, porque hay relaciones que llegan para enseñarte, y otras que llegan para recordarte, y esas, a veces, se sienten tan naturales, tan fáciles, tan inevitables, que solo puedes decir, contigo todo es fácil, como si no hubiera nada que aprender, solo recordar. Frase 5. No sé por qué, pero confío en ti desde el primer momento. La confianza, normalmente, es algo que se construye, paso a paso, gesto a gesto, con el tiempo, con la experiencia, con la evidencia de que el otro estará ahí. Pero a veces, no hace falta tiempo. A veces confías en alguien desde el primer instante, y no sabes por qué. No tienes razones, no tienes pruebas, no tienes explicaciones, solo una certeza tranquila, suave, profunda. Puedo confiar en esta persona. Y esa frase nace sola, como un susurro, como un recuerdo antiguo que despierta. No sé por qué, pero confío en ti desde el primer momento. En lo espiritual, esta es una de las señales más claras de que estás frente a un alma conocida, una presencia con la que ya compartiste algo antes, tal vez una vida, tal vez muchas, y esa confianza no proviene del presente, proviene de la memoria del alma. Te cuento algo. Nicolás no era una persona confiada. Había sido herido antes. Su corazón estaba bien protegido, cerrado, en silencio. Pero un día conoció a Lara. No fue una cita, no fue algo planeado. Fue una coincidencia simple, una reunión de amigos, una conversación breve, y al día siguiente ya estaban caminando juntos por un parque, hablando como si se conocieran desde hace años. Lo que más lo sorprendió no fue la conexión, fue la confianza. Sin darse cuenta, empezó a decirle cosas que nunca había compartido con nadie. Y cuando terminaron la caminata, se quedó callado un momento y dijo, no sé por qué, pero confío en ti desde el primer momento. Ella lo miró y asintió, como si también lo supiera. Tal vez esa confianza no venía de lo que eran ahora, sino de lo que ya habían sido antes. Muchas personas sienten esto y se asustan. Piensan que están yendo demasiado rápido, que están siendo ingenuas. Pero a veces, la confianza no es precipitación, es reconocimiento. Lo que sientes no es impulso, es memoria, porque el alma recuerda quién la cuidó, quién fue leal, quién fue hogar. Y cuando se reencuentra con esa energía, se relaja, se abre, respira. Si alguna vez te pasó esto, si alguien llegó a tu vida y desde el primer momento te hizo sentir paz, seguridad, descanso, tal vez esa persona ya te protegió antes, tal vez tu alma ya sabía que podía descansar ahí. Y esa frase que parece tan simple es en realidad un eco de muchas vidas. No sé por qué, pero confío en ti desde el primer momento. Porque el corazón no necesita pruebas cuando el alma ya conoce la historia. Frase 6. Siento que ya pasamos por esto antes. Hay situaciones que se repiten, conversaciones que parecen un eco, emociones que regresan aunque las circunstancias sean nuevas. Y entonces, en medio de un momento intenso, o incluso en algo cotidiano, alguien dice, siento que ya pasamos por esto antes. No se trata de un simple déjà vu, no es una repetición mental, es algo más profundo, como si esa escena, esa reacción, esa herida, viniera de mucho más lejos, como si formara parte de una historia que no empezó aquí. En lo espiritual, esta frase suele ser señal de un reencuentro kármico, un capítulo antiguo que quedó abierto. A veces, las almas regresan juntas, no para repetir lo mismo, sino para sanar lo que quedó pendiente, para comprender lo que no pudieron entender, para elegir el amor donde antes eligieron el miedo. Te cuento algo. Clara y Rodrigo llevaban solo unos meses juntos, pero ya habían discutido varias veces sobre lo mismo. Control, miedo, distancia.
un patrón que ninguno sabía explicar. Un día, después de una pelea especialmente dolorosa, Clara se quedó en silencio. Lo miró a los ojos y con una mezcla de tristeza y ternura dijo: «Siento que ya pasamos por esto antes, pero no en esta vida». Rodrigo se estremeció, porque él también lo había sentido, como si estuvieran atrapados en una espiral emocional que había empezado en otro tiempo. Y ese fue el comienzo de una conversación nueva, no para culparse, no para repetir, sino para preguntar: ¿y si no es casualidad? ¿Y si venimos a sanar algo antiguo? No todas las almas regresan solo para vivir lo bonito. A veces regresan para terminar su evolución juntas, para aprender a amar donde antes tuvieron miedo. Por eso, si alguna vez sentiste que una situación con tu pareja era demasiado familiar, si un conflicto se repitió con una intensidad inexplicable, si una emoción volvió como si ya la hubieras vivido 100 veces, no lo ignores. No es repetición, es memoria. Puede que estés frente a una oportunidad, no para caer en el mismo ciclo, sino para trascenderlo, porque el alma también recuerda sus errores, y vuelve, para sanarlos con más conciencia. Y esa frase que parece tan simple, tiene el poder de abrir una puerta. Siento que ya pasamos por esto antes. Tal vez porque sí, porque lo hicieron, y esta vez, quizás lo logren. Frase 7. No puedo imaginar esta vida sin ti, y siento que tampoco las anteriores. Hay amores que no se sienten nuevos, se sienten conocidos, antiguos, familiares. Amores que no empiezan, continúan, como si ya estuvieran allí, esperando tu llegada. Cuando el vínculo es así de profundo, cuando lo que sientes no se explica solo por el tiempo compartido, ni por las palabras, ni por la historia, surge esta frase, suave, honesta, inevitable. No puedo imaginar esta vida sin ti, y siento que tampoco las anteriores. No es dramatismo, no es exageración romántica, es reconocimiento del alma. Cuando no hay dudas, cuando no hay máscaras, cuando no hay necesidad de explicar nada. Solo amor. Amor que vibra desde otro lugar, desde otro tiempo. Espiritualmente, esta es una de las señales más intensas de reencuentro de almas, porque no solo habla del presente, habla de vidas pasadas, de otras formas, de otros cuerpos, pero con la misma esencia. Te cuento algo. Tomás y Lucía llevaban años juntos. No eran una pareja perfecta, pero eran hogar el uno para el otro. Un amor que no se medía en gestos grandes, sino en lo que se sostenía en silencio. Un día, viajando en tren, Tomás miró a Lucía mientras dormía, y sin pensarlo, sintió algo tan claro, tan real, que lo estremeció. No solo no puedo imaginar esta vida sin ti, estoy casi seguro de que ya viví otras contigo. Más tarde se lo dijo, y ella, con los ojos llenos de emoción, respondió: yo también lo siento. Ese tipo de conexión no se fabrica, no se estudia, no se practica, se recuerda. Porque cuando alguien ha estado contigo antes, cuando su alma ya caminó a tu lado, tu energía lo reconoce. No importa si son distintos ahora, si las circunstancias han cambiado, si los nombres son nuevos, si la historia es otra, el amor permanece. Si alguna vez sentiste eso con alguien, si amaste con la certeza de que ese amor no empieza aquí, confía. Tal vez esa persona ha estado contigo muchas veces antes, y probablemente volverá a estarlo otra vez, porque hay amores que no tienen un capítulo, tienen una historia infinita, y a veces toda esa eternidad se resume en una sola frase: no puedo imaginar esta vida sin ti, y siento que tampoco las anteriores. A lo largo de este viaje, recorrimos 7 frases, frases que parecen simples, cotidianas, inocentes, pero que, cuando nacen desde lo más profundo del alma, son señales de algo mucho más grande. Un reencuentro, un reconocimiento, una historia que no empieza, sino que continúa. Quizá te sorprendiste al escuchar algunas de estas frases. Tal vez tú las dijiste alguna vez, tal vez las escuchaste, y aunque no supiste explicarlas, sí las sentiste. Y eso es lo que importa, porque cuando las almas se reencuentran, no necesitan pruebas, no necesitan lógica, no necesitan explicaciones. Se reconocen por lo que sienten, no con la mente, con el pecho, con la vibración que se activa cuando estás frente a alguien que no es un desconocido,
sino un recuerdo vivo. Desde tiempos antiguos se ha hablado de almas gemelas, compañeros espirituales, vínculos que atraviesan vidas, historias que no se enseñan en libros, pero que se sienten en la piel. Porque hay personas que no llegan por primera vez, vuelven. Y cuando vuelven, no vienen a enseñarte desde cero, vienen a ayudarte a recordar. A veces esas relaciones son suaves, luminosas, tranquilas. Otras veces son intensas, desafiantes, profundas. Pero siempre hay algo que no se puede negar. Una fuerza invisible que une incluso cuando todo lo demás se para. Tal vez ahora entiendes por qué ciertas personas te han marcado tanto. ¿Por qué confiaste tan rápido? ¿Por qué te abriste sin miedo? ¿Por qué sentiste tanto en tan poco tiempo? No fue debilidad, no fue ilusión, fue reconocimiento de alma. Y esas conexiones, cuando se viven con presencia y consciencia, tienen el poder de transformarte, porque no son casualidades, son encuentros pactados. Almas que decidieron volver a encontrarse, aun si no recuerdan cuándo fue la última vez. Y quizá eso no importa, porque lo esencial no está en la memoria de la mente, está en lo que se despierta dentro de ti. Tal vez ahora puedas mirar hacia atrás y ver ciertos amores con otros ojos, no como errores, no como finales, sino como capítulos de una historia más larga, una historia que no se mide en años, sino en vibración compartida. Y tal vez puedas mirar hacia adelante con una nueva esperanza, porque si estas conexiones son reales, entonces no hay despedidas definitivas, solo pausas, entre vida y vida, entre forma y forma, pero no entre almas, porque el amor verdadero no se rompe con el tiempo, solo se transforma, y vuelve en miradas, en silencios, en sensaciones que no se pueden explicar, como cuando alguien te dice, te conozco de antes, o, desde que te vi, algo en mí despertó. Y tú sabes que no es una metáfora, es una memoria. Si alguna de estas frases despertó algo en ti, si te recordó a alguien, si te hizo cerrar los ojos y sentir, créelo, no estás imaginando, estás recordando, y no estás solo, porque ese amor, esa alma, sigue contigo, o tal vez está por llegar, y cuando llegue, no lo busques con los ojos, búscalo con el alma, porque lo verdadero, lo que es destino, siempre se reconoce, y cuando eso suceda, no lo cuestiones, solo respira, siente, permite, porque en el fondo, todos buscamos lo mismo, un amor que no empiece, sino que continúe, una conexión que no se invente, sino que se recuerde, y cuando eso sucede, no se olvida jamás, porque lo verdadero, lo eterno, ya lo llevabas dentro. Así que si alguna de estas frases te tocó, si te recordó a alguien, si te hizo cerrar los ojos y sentir esa conexión profunda que no sabes de dónde viene, créelo, no estás imaginando, estás recordando, y no estás solo, porque ese amor, esa alma, sigue contigo, o tal vez está por llegar. Y cuando llegue, si llega, no lo busques con los ojos, búscalo con el corazón, porque lo que es verdadero, lo que está destinado, siempre se reconoce. Y cuando vuelvas a escucharlo, cuando alguien diga una frase que toca una fibra muy antigua en ti, no lo cuestiones, no lo racionalices, solo respira, siente, permite que tu alma lo abrace, porque en el fondo, todos buscamos lo mismo, un amor que no empiece, sino que continúe, una conexión que no se invente, sino que se recuerde, y cuando eso sucede, no se olvida jamás, porque lo verdadero, lo eterno, ya lo llevabas dentro. Así que si este viaje resonó contigo, si alguna frase te recordó a alguien, si sentiste que ese amor que compartes no comenzó aquí, créelo, porque eso también es real. El alma recuerda lo que la mente olvida. Y cuando el amor es verdadero, no conoce fronteras ni de tiempo ni de cuerpo. Solo cambia de forma, para encontrarte una y otra vez, hasta que ya no sea necesario buscarse. Y recuerda, el amor verdadero no empieza, solo regresa.